la señora Ana María Choquehuanca y es presidente de la Asociación de PYME Perú. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, señora Choquehuanca, bienvenida al programa. Bueno, estamos hablando con el presidente de la CONFIEP, pero queríamos también conocer la opinión de las pequeñas y medianas empresas agrupadas en la asociación que usted preside. ¿Cuáles son sus comentarios sobre las nuevas normas que impulsa la ministra de Trabajo, Betsy Chávez? Bueno, buenas noches, Mavila. Buenas noches. En realidad, lo que está haciendo la ministra desde hace bastante tiempo son situaciones que ha generado que no se ajustan a la realidad. Nos hemos cansado de decirle. La ministra no ha tomado en cuenta, en primer lugar, por ejemplo, en el incremento de la remuneración mínima vital, que el 80% ya en el país es informal. Lo que si ella quiere seguir incrementando más bien este porcentaje, yo creo que pueden seguir adelante y vamos a ver qué hace con un 20% de formales ahora y mañana no sé cuántos. Ahora, por otro lado, la ministra lo que hace son saltos de garrocha, porque está pasando por espacios como el Consejo Nacional del Trabajo, que en la Constitución contempla el artículo 24, que todo lo que tiene que ver con el tema laboral pasa por ahí. Y ahí es donde se desarrolla un debate entre los trabajadores, los empleadores, y se toman acuerdos o no acuerdos, pero tiene que pasar por ahí. Y es más, lo que a nosotros nos ha extrañado es que cuando ella hace la publicación del decreto supremo, o sea, en los considerandos, más o menos da a entender que sí pasó por ahí, que sí tuvo todo el soporte técnico necesario, y lo que es peor, ¿no?, que sí refleja la realidad del país en este momento, cuando todos sabemos que la productividad va de la mano con el incremento de un salario mínimo en cualquier país del mundo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias, además del incremento de la informalidad? Y cómo dirían ambos, se está encareciendo el mercado laboral o los puestos de trabajo, porque uno podría ver y pensar, bueno, pero está bien que aumente el sueldo mínimo, está bien que haya trabajadores en planilla, está bien que haya, no sé, una mayor remuneración cuando el trabajador va a ser despedido, de pronto está bien para el trabajador, pero ¿por qué eso no está bien desde el lado de los empresarios? Es lo que yo preguntaría. Ana María. Perdón, no está bien porque en el Perú no se pueden dar leyes mirando solo a un costado, a un lado. O sea, está bien, el incremento de la remuneración mínima vital, muy bien, muy bien. ¿Los trabajadores merecen ganar? Sí, aunque esto ni siquiera les va a cubrir la canasta familiar. Pero dígame, ¿el que paga quién es? ¿El Estado? ¿Hay algún incentivo, algún estímulo? ¿En algún momento el Estado se ha preocupado en saber de dónde las pymes, que son las que más pagan el sueldo mínimo? Creo que la ministra y el presidente tienen la idea de que el incremento del salario mínimo real, del incremento del salario mínimo vital, tiene que ver con las grandes empresas, porque ellas sí pueden pagar y sí tienen que pagar, porque ganan mucho. Y no se han dado cuenta que solo el 0.4% en el Perú son grandes empresas, y además que las del universo de empresas solo el 0.4 son grandes. Claro. Claro que sí, el 96.6 somos pequeñas, micro y medianas empresas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que las grandes empresas más bien emplean a personal especializado, a personal que tiene que ser calificado. Que un personal calificado no gana el salario mínimo. Por otra parte, ¿la informalidad tiene que ver con todo el empresariado? Sí, ¿ya? Pero sobre todo con las pequeñas y microempresas. La informalidad no solamente se va a incrementar ahora, y no solamente, por ejemplo, si el Ministerio de Economía se está preocupando por de repente generar algún incentivo, ¿para quién va a ser? Para el 20 o 17% que le queda, porque lo otro no piensan en nadie. O sea, aquí dice que se gobierna para el pueblo, y sin embargo, ese 80%, ¿qué va a pasar con ese 80%? ¿Hay alguna política en este momento? ¿Hay alguna acción de parte del Estado? Ninguna. Lo que nosotros vemos son leyes y leyes que se generan cada día, que si se controlan los monopolios, que si es que se cierran los contratos, se anulan los contratos, que si es que el Estado tiene que cumplir roles empresariales hoy en día. O sea, todos los días. En realidad, lo único que están generando es ahuyentar a los inversionistas, el cierre de grandes empresas, la migración de grandes empresas, porque ellos no van a cerrar, se van a ir a otros países, y eso lo estamos viendo ya. De ese 0.4 estamos hablando, ¿y qué va a pasar?
¿Qué va a pasar con el 96.6? ¿Qué podría ocurrir con esas medianas y pequeñas, Ana María? Incrementar, bueno, se tendrá que subir pues los niveles de pobreza y de extrema pobreza, ¿no? ¿A dónde van a ir si son ya informales? Si ya están en las calles. ¿Acaso el presidente, los ministros son ciegos? ¿No ven que las calles están llenas de ambulantes? Ambulantes que antes tenían sus empresas pequeñas en Gamarra, que tenían empresas en los parques industriales y que hoy por hoy están en las calles. Entonces, nosotros no estamos en contra de la remuneración mínima vital, ni ningún beneficio que se dé para los trabajadores, pero sí estamos en contra de la falta de incentivos, estímulos para las empresas. De que hayan dejado de lado a los empleadores. Así es. ¿Y qué le pediría usted entonces a la ministra de Trabajo y al ministro de Economía? ¿Qué incentivo, por ejemplo, se requiere para poder estar a mano con estas leyes nuevas, estos nuevos beneficios laborales que pide el ministerio? Yo a la ministra de Trabajo lo único que le pediría es que ya deje de hacer propuestas que no se ajustan a la realidad, que converse más con el empresariado, que es el que genera los impuestos que ella distribuye dentro de su ministerio, cuando contrata empleados, cuando contrata personal que ni siquiera está calificado como lo hace el gobierno hoy en día. Y al ministro de Economía, yo sí le pediría que se reúna con nosotros, que ajustemos un poco más esos planes económicos que tiene para proyectarlos, para generar desarrollo. Y sobre todo, para que si revisamos juntos esas modificaciones en la parte tributaria, puedan ser de beneficio no solamente para nosotros, sino para todos, para todo el empresariado. De acuerdo, tenemos que ir a la pausa, pero regresamos con ambos. Me gustaría preguntarles también por qué creen ustedes, qué sospecha tienen o qué piensan, por qué este gobierno actúa así, de manera unilateral. ¿Por qué no habla con el Congreso? ¿Por qué no consulta a especialistas? ¿Por qué desoye a todos los analistas que hablan? En este caso, ¿por qué también ignora al sector privado en una situación de crisis que debería ser convocante? Vamos a la pausa y regresamos con esta mesa que tenemos aquí en 2022 esta noche. Una contradicción, y ahí le pregunto a Ana María, que reclamaba precisamente por la cantidad, el porcentaje de pequeñas y medianas empresas, 96.6 del universo de compañías que hay en nuestro país o de empresas, y no entiendo, si quiere ser popular, ¿por qué no atender a esa mayoría y por qué más bien apostar por reclamos que solamente van a un sector minoritario de la población? Ana María, ¿qué sospecha usted que hay detrás? Yo pienso que la ministra, no, lo vuelvo a repetir, no conoce la realidad y ella tiene un problema. Ella cree que es dueña de la verdad, cree conocerlo todo y de pronto subestima al sector, no lo sé. O sea, de pronto cree que no debe hablar con nosotros porque ella lo puede solucionar. Pero en realidad, en lo que respecta al tema laboral, mire, dentro del 100% de todas las empresas que tienen RUC, el 70% tiene una planilla que es informal, o sea que es es informal, dentro de lo formal, no sé si me entiende. Sí, claro. Entonces, lo que ella tendría que trabajar son esas cosas, esas situaciones, o sea, ¿cómo hacemos para generar mayor formalidad? ¿Cómo hago para solucionar estas situaciones que se generan aquí y allá? No que estamos ensimismados en crear un código de trabajo, que la tercerización, o sea, ¿qué es lo que, no sé, a mí me parece que esta es una agenda en general ya, como gobierno, es una agenda ideológica, que en el fondo no recoge nada para lograr desarrollo en el país. Van en contra del capítulo económico de la Constitución, que ha generado tanto crecimiento. Yo no sé qué cosa es lo que pretenden, porque definitivamente si ellos están yendo contra el empresariado, están yendo contra lo que significa ensanchar la base tributaria. ¿No se dan cuenta? O sea, además, si ellos tuvieran como aliados a la pequeña, a la microempresa, a la gran empresa, todos, sin segmentar a nadie, a todo el empresariado, ¿cuánto se hubiera avanzado en este tiempo? Está ya 9 meses el señor, y sin embargo vemos que no coordinan. El presidente dice una cosa en la mañana, el ministro lo desdice a la media hora, la ministra de Trabajo recibe una comunicación o no, que sea su facultad o no de autorizarlo. No, ese no es el problema. El problema es que no hay coordinación, que ella no transmite siquiera a sus colegas ministros lo que
sabe con antelación para evitar una catástrofe turística como la que ha habido el día jueves santo. Claro, se está refiriendo a los controladores aéreos, Ana María, porque además tenemos aquí alguna información para agregar a eso, pero eso viene más adelante cuando ustedes ya terminen. Tengo unos segundos nomás para concluir. La corté en una frase, por favor. Termínela. Perdóneme, termínela. Termine la frase, perdóneme, que yo me adelanté con un documento que tengo para mostrar. Ay, no se preocupe, yo la corté. Usted estaba diciendo que la ministra no habla con los otros ministerios y eso es cierto, no habla con los otros ministerios y se refiere al caso de los controladores aéreos, ¿es correcto? Sí, no habla con nadie y es más, o sea, ella ha salido a los medios a decir de que no es su facultad, que ella no es la que da permiso, ¿no?, para las huelgas, que es un derecho, no lo sabemos, la huelga es un derecho en el país. Pero ¿dónde está la coordinación que tenía que hacer? Yo he sido ministra, nosotros coordinábamos, nosotros en las sesiones de gabinete de ministros teníamos que dar todas nuestras agendas, teníamos que ver qué se hacía señores. entre un ministerio, o sea, ahí ella no lo hace y no lo hace nadie dentro de ese gabinete. Más, el presidente ignora muchas cosas. Yo estoy segura de que muchas de estos decretos supremos, por ejemplo, el que ha firmado del incremento de la remuneración, bueno, eso más que todo pareciera una medida populista en este momento, pero coinciden ahí los dos. Está la idea clara. ¿Con quién lo ha consultado? ¿A quién le ha preguntado? Si, por ejemplo, el sector de metal mecánica en el sur tiene su contrata, terceriza con las mineras. ¿Y ahora qué van a hacer estas empresas? Ana María, le prometo que la invitamos, porque son muchos los temas que quedan pendientes, no nos alcanza el tiempo, pero le prometo que tendremos espacio más adelante para conversar en detalle de cada uno. Gracias a ambos. Les mando un saludo a Ana María desde acá, muy apreciada dirigente empresarial. Gracias a ambos. Bueno, muchas gracias. Gracias a nuestros invitados. Nosotros